para ti, ¿qué es cosificar a la mujer? ¿No? Últimamente se acusa de cosificación a muchas cosas, incluso el desnudo femenino en el arte. No, a ver. No, la cosificación es cuando cuando tú partes de la base de que lo único que una mujer es un objeto sexual. En este diálogo yo lo tuve mucho con mis modelos. Yo hice mucha fotografía de desnudo artístico. eh, y bueno, siempre se hablaba del desnudo erótico. Es el tipo de cosas que entran en el diálogo de qué tipo de fotos vamos a hacer. Y entonces yo lo que siempre les explicaba a mis modelos, mira, el cuerpo humano es erótico solo por existir. Y el cuerpo de una mujer joven es erótico solo por existir. Incluso una de mis modelos solía decir, juventud es belleza. Entonces, ¿para qué acentuamos eso si ya existe y no buscamos lo demás que enriquece, batiza, contextualiza, eh, da profundidad al hecho mismo del desnudo femenino? Y sobre eso es sobre lo que trabajábamos. Cuando yo conozco, cuando cualquiera conoce una chica muy guapa y solo la ve como una posible compañera sexual de una noche, la está cosificando. Ellas pueden hacer exactamente lo mismo con un tío al que está buenísimo y me gustaría para amanecer con él y luego decirle para el desayuno ya no te quiero ver. Es legítimo. Es legítimo, pero es cosificación. Porque todos los demás atributos de ese ser humano los haces a un lado porque lo que quiere es el acostón. ¿Qué es legítimo el acostón? Yo digo que sí. Yo creo que lo es. Pero no es cuando una persona no quiere ser solamente un objeto sexual y tú la ves como tal y la reduces a eso y la humillas, pues eso es cosificar, ¿no? Entonces yo creo que puede haber un desnudo que no cosifique o que cosifique por decisión propia de la interesada. Cuando una modelo quiere hacer fotos sexys y lo hace porque quiere, está en su pleno derecho. Yo tuve una modelo, sigo en contacto con ella, ya vive en el Reino Unido. Hicimos una serie de fotos, desnudo nada, no eran unas fotos expresivas, que es muy expresiva, es muy interesante. Y él me dice, oye, ¿me tomarías unas fotos para mi novio porque me voy al Reino Unido a casarme con él? Pues, ¿cómo no? A ver, hicimos unas fotos de calendario sexy de los años 50 muy guapas, que no vio nadie más que el interesado. Es el trato que se hacía de tiempo por fotografías con las modelos, porque los fotógrafos solo deberíamos pagar, no debemos, o sea, podemos tratar de no pagar o de pagar poco a cambio de fotografías para sus books y para su promoción, excepto en desnudo yo siempre pagaba. Consideraba que era lo legítimo. Pero hicimos unas fotos sexys, divertidas, bonitas, guapas para el novio, con el que está casada. Ahora, yo encantado, y sí, seguimos por Instagram. Ay, a ver cuándo vienes a España y tomamos un café. Sí, cómo no. Te das cuenta, no es tan absoluto, no es tan contundente, pero sí existe la cosificación y cuando alguien no quiere que solo se le vea como un objeto de carácter sexual, pasa mucho a las mujeres muy guapas, pues es legítimo que protesten, ¿no? Oye, no, que soy algo más aparte de estas características sexuales secundarias que genéticamente por suerte tengo. Y creo que es muy legítimo que se diga, soy un poco más, y creo que es muy razonable que cualquiera que esté a su alrededor, independientemente de que se fije que tiene un atractivo sexual potentísimo, diga sí, pero también es una mujer, es una persona, es una hija, es una hermana, es una amiga, es una chica que tiene una profesión, es una chica que tiene capacidades, es una persona integral igual que yo, simple y sencillamente que a la hora de verla, pues es mucho más agradable verla a ella que a mí. Creo que me expliqué. Díganme si no me expliqué.